Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la tercera clase del curso básico de trading de criptomonedas para principiante. En esta oportunidad vamos a ver el análisis técnico en relación a las velas japonesas, cómo está estructurada, qué información nos dan las velas japonesas, cómo nosotros vamos a identificar un canal alcista, un canal bajista, un canal lateral, un rango, cómo nosotros vamos a visualizar lo que son soportes, las resistencias, que son indicadores bastante importantes en el análisis técnico para nosotros saber si estamos en una tendencia alcista o bajista. A su vez, hay un desarrollo práctico en TradingView por parte de nuestro amigo Alex, donde vamos a visualizar el comportamiento de dos EMAs muy importante para ver si hay una tendencia alcista o bajista. Este tema está sumamente importante, así que te invito a que veas completamente esta presentación. Si no has visto la clase anterior, te invito a que la veas para que te puedas nivelar información y puedas seguir en este emprendimiento de trading de criptomonedas que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos con la clase. Hola chicos, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a explicar algunos conceptos de análisis técnico que nos van a servir para comprender un poco mejor lo que son las gráficas, lo que son las velas japonesas. Comenzamos con la estructura de las velas. Como ya les había dicho en una clase anterior, las velas verdes son velas alcistas, las velas rojas son velas bajistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de apertura de esa vela en el periodo de tiempo en el que está establecida la gráfica, digamos en velas de una hora, en esa hora inició el precio, abrió en un precio X y cerró en otro precio X mayor que este precio X en el que abrió. O sea, el cierre es mayor que el precio de apertura. En cambio, la vela bajista, el precio de apertura es mayor que el precio de cierre, es decir, abrió en un precio X mayor y cerró en un precio X menor, ¿sí? Esto se llama el cuerpo de la vela. Las mechas de las velas, que son estas cositas que ustedes ven acá, esas mechas son precios a los que llegó en esa hora, digamos, si estamos en gráficas de una hora, en una temporalidad de una hora, el precio alcanzó ese máximo o ese mínimo, ¿sí? Pero no cerró allí. Digamos, alcanzó este máximo, digamos que acá es 1, 2 y 3 dólares, digamos, un precio hipotético, 1, 2 y 3, y acá 0,5, 1, 2 y 3. Entonces, en algún momento dentro de esa hora, el precio alcanzó los 3, pero al finalizar la hora, no cerró allí en los 3, sino cerró acá en 2. Entonces de eso se tratan las mechas en las velas. Y igualmente pues funciona tanto para la vela alcista como para la vela bajista. Esta mecha es la sombra superior y esta mecha es la sombra inferior. Vamos ahora con estructura de las barras. Esta es una forma también de las gráficas y no son velas sino barras. Es lo mismo. El precio de apertura acá, el precio de cierre acá. Alcanzan un máximo, un mínimo. Entonces cuando la gráfica la coloquemos no en velas sino en barras, entonces vamos a verlas de esta forma y estas lineecitas de acá vendrían siendo la parte de apertura y la parte de cierre. Entonces básicamente es lo mismo, pero el dibujo es diferente. Las fases de la bolsa. Las fases de la bolsa ya hemos visto en la clase anterior, en las dos clases anteriores de hecho, hablamos de las fases de la bolsa, hablamos de la fase de acumulación, ¿sí? Todas estas fases, 4 fases, completan un ciclo, ese ciclo se repite y se repite en todos los mercados, ocurre lo mismo. Conocer esto es básico porque es lo que nos va a permitir no comprar aquí y no vender aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si compramos aquí y vendemos aquí, pues estaríamos en pérdidas. Entonces lo ideal es que nosotros aprendamos cómo se mueve el mercado. El mercado se mueve siempre por los grandes capitales, las grandes instituciones. En las criptomonedas lo conocemos como ballenas, ¿sí? Y nosotros tenemos que movernos en base a ese movimiento, no al revés. Y lo peor es que siempre por el FOMO, por el miedo a quedarnos fuera, cuando se van los precios y se disparan, nosotros nos volvemos locos y compramos acá. Y acá le estamos comprando a esos grandes capitales y estamos poniendo en riesgo nuestro capital porque compramos acá y los precios comienzan a caer. Es algo lógico porque los grandes capitales empiezan a vendernos a todos nosotros.
Entonces, la fase de acumulación decíamos que es la fase donde la mayoría, el mayor volumen de traders están comprando, las grandes instituciones. Allí es donde nosotros debemos comprar. Cuando empieza la fase alcista comienza, se puede comprar hasta acá, luego ya de ahí para arriba. Empiezan a comprar la gente que tiene miedo de quedarse fuera, empieza a comprar. Acá es donde las ballenas comienzan a vender y luego empiezan los precios otra vez en caída. Y luego cuando hay tantas ventas, obviamente el precio empieza a caer. Y acá es donde no tenemos que nosotros vender. Si ya compramos arriba por error, por miedo, por lo que sea, nosotros no tenemos que vender, sino tenemos que esperar que el mercado se recupere. Pero debemos evitar esto porque nosotros no sabemos si ese precio va a volver hasta estas alturas o más arriba en el tiempo o cuánto tiempo va a demorar para eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, conocer muy bien esto, mirar muy bien nuestras gráficas, nuestras monedas a las que nosotros estamos entrando, identificar si está en una fase de acumulación el precio, o está en una fase de distribución, o está en una fase alcista o en una fase bajista. Y voy a aprender a ver otros pequeños detallitos que nos van a ayudar a orientarnos mejor para poder identificar estas fases y no comprar en la fase de distribución ni vender en la fase de acumulación. Continuamos entonces. ¿Cómo vemos nosotros si una acción, si un mercado es poco volátil o volátil? Bueno, podemos ver que la volatilidad se mide en un indicador denominado beta. Ese indicador, si es mayor que 1, entonces es una acción elevada de volatilidad. Y si es menor que 1, entonces tiene poca volatilidad. La gráfica luce más o menos aproximadamente así. Cuando una acción, un precio es poco volátil, pueden ver la amplitud de los movimientos de la gráfica es muy pequeña. Y acá podemos ver en la acción muy volátil que la amplitud de la gráfica es muy grande. Los picos máximos y los picos mínimos están muy separados entre sí. Acá lo pueden ver. ¿Sí? Entonces eso es un indicador de mucha volatilidad y obviamente, como ya veníamos diciendo, hay que tener mucho cuidado con los mercados volátiles porque son más propensos a moverse el precio y allí en esos movimientos bruscos podemos nosotros perder dinero. Las tendencias. Las tendencias ya dijimos que habían básicamente como tipos, ¿sí? Tendencia alcista, tendencia bajista y cuando estamos en rango o lateral, ¿sí? Entonces las cotizaciones pueden presentar muchos movimientos en zigzag cuando la tendencia es alcista, pero siempre vamos a ver una línea inclinada acá con un ángulo menor a 90 grados, ¿sí? El ángulo de 90 grados es así. Y acá podemos ver una línea acostada hacia la derecha, digámoslo de alguna forma para comprenderlo un poco mejor, más sencillo. Entonces siempre vamos a ver una línea inclinada hacia la derecha, ¿sí? La tendencia nos va a indicar eso. Vamos nosotros, aunque la gráfica tenga muchos picos y movimientos, igual vamos a ver que básicamente hay una línea inclinada hacia la derecha. Eso es una tendencia alcista. Cuando se rompe la tendencia, digamos la tendencia alcista acá pues obviamente esto es una tendencia alcista, tenemos una línea inclinada hacia la derecha y se rompe eso, hay como una convergencia, se rompe y empieza a caer el precio y ya podemos observar que se inicia acá una línea inclinada hacia la izquierda, nos indica el comienzo de una tendencia bajista. Allí en el cambio de tendencia, en este caso a bajista, ese punto se llama pullback o ruptura, que es donde cambia la tendencia, donde hay una divergencia o convergencia. Acá en este caso hay una convergencia. Eso es una ruptura de tendencia, un pullback. Cuando digamos ese término ya sabemos qué es. Tendencias principales. Entonces, como ya les decía, tendencia alcista, tendencia lateral y tendencia bajista. La lateral es cuando se forma una especie de línea horizontal. Si el precio se mantiene, puede estar oscilando, pero siempre se mantiene, se mueve como en una línea horizontal, alrededor de una línea horizontal. Las tendencias alcista y bajista pueden durar alrededor de un año. Y las tendencias laterales, que son las que ocurren cuando hay acumulación o cuando hay distribución, eso sí tiene un periodo indeterminado y va a depender, bueno, de las ventas o las compras que se estén haciendo masivamente, el volumen de ventas y compras que se estén haciendo en ese momento. Pero
hay tendencias secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurren dentro de esas tendencias alcistas y bajistas. Hay, digámoslo así, mini tendencias alcistas y bajistas, donde nosotros también vamos a poder operar allí, comprar acá, vender acá, comprar acá, vender acá, comprar acá. ¿Sí? Entonces, en esas mini tendencias en periodos más cortos de tiempo, vamos nosotros también a poder operar, pero bueno, hay que aprender a identificar todas estas cosas para poder hacerlo correctamente y no equivocarnos en el momento en que entramos o salimos de un mercado. También hay tendencias menores que ocurren sobre esas tendencias secundarias y allí podemos ver, con este ejemplo que está súper bien, se pueden observar esas mini tendencias que actúan sobre esos movimientos. Entonces allí también se podría operar. Tipos de operaciones en periodos de tiempos más cortos, más largos, también tienen sus nombres. Más adelante los mencionaremos, pero por ahora sigamos con lo que es el análisis técnico acá. Es importante también conocer las resistencias. Las resistencias son puntos máximos que alcanzan los precios, pero les cuesta romper allí y atravesar y seguir subiendo, ¿sí? Esas resistencias las podemos observar porque el precio alcanza esos puntos y allí tiene retrocesos, como podemos ver acá, como podemos volver a ver acá. Entonces, ya cuando esto ocurre varias veces, nosotros podemos, en nuestras gráficas, podemos hacer un dibujo ahí de esa resistencia para tener en cuenta que ese es un nivel en donde la gráfica rebota hacia abajo, en donde el precio rebota hacia abajo. Es un precio en el que la mayoría de los traders son vendedores, venden, ¿sí? Entonces, eso nos puede a nosotros también dar una orientación para vender en esos puntos, en esas resistencias. Nos da un indicador de dónde salir. Los soportes son niveles de presión de los mínimos, llegan hasta ahí y rebotan hacia arriba. ¿Sí? El precio cae, toca ese precio allí y allí rebota, no rompe hacia abajo, sino que rebota. Esos soportes nos sirven como indicadores de que el precio puede caer hasta allí y comenzar a cambiar de tendencia en ese momento también, igual que la resistencia, pero en este caso por la parte de abajo, en los mínimos de las gráficas, ¿sí? Entonces es un indicador de que nosotros allí podemos entrar, pero no necesariamente, ¿no? Hay que tener análisis de otras cosas, pero es un indicador de que nosotros podemos entrar en esos niveles. Hay que observar el comportamiento del mercado y analizar si nosotros podemos entrar. Hay casos en los que los soportes se convierten en resistencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? La gráfica toca varias veces este soporte, que hasta este momento acá borremos esta parte. Esto era un soporte y de repente rompe acá ese soporte, cae, llega hasta un punto y luego comienza a subir. Cuando llega a ese mismo soporte, que era un soporte, empieza a generarse una resistencia, ¿sí? Fíjense que ya al tocar 3 veces allí, ya eso se ha vuelto una resistencia. Entonces, ese soporte se transforma en resistencia cuando la gráfica lo atraviesa hacia abajo, en este caso. Lo mismo ocurre al revés. Hay una resistencia y una resistencia y una resistencia, como ahorita el Bitcoin con los 12.000 que estamos analizando. Si va a romper esa resistencia, digamos acá que esto es 12.000 en Bitcoin, ha intentado romper varias veces durante estos últimos meses, ¿sí? Y lo ha roto hoy, pero no sabemos hasta dónde va a llegar, va a caer, va a volver a caer sobre ese precio o lo va a tomar como soporte. Allí tendría que caer, tocar otra vez los 12.000, volver a subir, caer otra vez, volver a tocar los 12.000 y tocar varias veces los 12.000 para que esa resistencia de los 12.000 se vuelva soporte. Eso es como el mejor ejemplo que podemos ver allí, en este caso que está ocurriendo en este momento con Bitcoin. Aquí tenemos que en la tendencia alcista, las resistencias van a ser cada vez más altas, ¿sí? Viene subiendo el precio, hay una resistencia, pero como está en tendencia alcista, rompe esa resistencia y vuelve y continúa, se genera otra resistencia y así va a seguir ocurriendo y rompiendo resistencias
para continuar su tendencia alcista hasta que esa tendencia alcista cambie, el mercado cambie, pero esto es básicamente lo que ocurre en una tendencia alcista, ¿sí? Ninguna gráfica, ningún precio sube indefinidamente en el tiempo, y por eso es que en este mundo hay que ser muy pacientes, porque es que nosotros cuando estamos en un mercado, tenemos comprado, hemos invertido en un mercado, cuando hay un retroceso de una vez nos alarmamos, vendemos, entramos en pánico y vendemos, y no es así. O sea, hay que tener en cuenta que todos los precios suben y oscilan y bajan y vuelven y suben, y hay resistencia, hay soportes, hay que analizar tendencias. No es tan sencillo, no podemos ser impacientes en esto, porque si no, esto no es lo nuestro. Vamos con la tendencia bajista, es de la misma forma que la tendencia alcista. Mientras la tendencia sea bajista, las resistencias y soportes siempre van a estar más abajo cada vez. Va a seguir rompiendo soportes cada vez más abajo porque es una tendencia bajista. Obviamente hasta que cese esa caída del precio y comience un periodo de acumulación nuevamente. Línea de tendencia bajista. Como podemos ver, las líneas de tendencia bajistas se generan, y podemos decir que existe una línea de tendencia bajista en una temporalidad, sea la que sea. Podemos decir que existe una tendencia bajista cuando la gráfica ha tocado los máximos, han tocado esa línea de tendencia que yo estoy intentando confirmar, la ha tocado 1, 2 y 3 veces. Cuando la toca la tercera vez, esto me confirma que ese mercado en esa temporalidad está en una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, esto es lo que me va a confirmar este tercer punto acá. Igual la tendencia alcista, pero la tendencia alcista se confirma es con los mínimos, ¿sí? Con los mínimos de la gráfica. Cuando ese mínimo toca esa línea probable de tendencia que yo estoy tomando, me la toca 1, 2 y 3 veces. A la tercera vez es la confirmación de que estamos en una tendencia alcista en esa temporalidad. Cambio de soporte de resistencia en una tendencia. Vamos a tener en esas líneas, son estas líneas inclinadas, como ya hemos venido diciendo, vamos a tener una zona de soporte y una zona de resistencia. Es diferente a las horizontales, que son líneas de soporte y líneas de resistencia. Es distinto, estos son zonas de soporte y zonas de resistencia. Acá vamos a tener que estamos en una tendencia alcista, así como se puede observar acá, ocurre una ruptura de esta línea de tendencia. Así como explicaba con las líneas de soporte y resistencia, pero en este caso son las líneas de tendencia, que son las líneas inclinadas. Recordemos, las líneas de soporte son las líneas horizontales. Cuando ocurre esa ruptura, cae por debajo de esa línea de tendencia, y ahora no son los mínimos los que están tocando la línea, sino son los máximos los que están tocando la línea de resistencia. Entonces, podría ser un indicador de que la tendencia va a cambiar, ¿sí? Entonces, hay que estar atento a este tipo de cosas, a las rupturas de las líneas de tendencia también, porque eso nos puede ayudar a orientarnos qué va a pasar con los precios. Por eso es importante aprender a dibujar las líneas de soporte, resistencia, y a dibujar las líneas de tendencia también. Ahí podemos identificar el canal alcista. Tenemos una línea notable arriba, acá en estos 3 puntos máximos, acá en estos 2 puntos mínimos. Allí se puede observar que hay un canal alcista. Y el beneficio que nos trae identificar este canal alcista es que nosotros podemos vender aquí y comprar acá, vender acá y comprar acá, vender acá. Ya conocemos alrededor de cuánto va a llegar ese precio, porque nosotros podemos hacer una predicción, entre comillas, de alrededor de cuánto va a llegar el precio del activo, y podemos colocar nuestras ventas. Entonces, amigos, hoy lo dejamos hasta acá, y para la próxima clase seguiremos dando estos conceptos, y ahora Alex va a explicarnos cómo se puede visualizar todo esto en gráficas reales. Bueno, amigos, nos encontramos en una nueva clase en la cual vamos a ver ya lo que estuvimos analizando anteriormente, aplicando lo que son las tendencias, y también esta es una de las clases más importantes que vamos a tener, ya que vamos a empezar a analizar y aplicar lo que son las líneas de tendencia, otros conceptos generales, y también lo que es operar a favor de la tendencia. Muchas veces se escucha acerca de esto, de que tenemos que siempre estar operando a favor de la tendencia para evitar tener pérdidas mayores. Entonces, viendo anteriormente conceptos que nos encontrábamos con estas 4 fases del mercado,
lo que son la tendencia alcista. Cuando nos encontramos acá, tenemos una zona de distribución o zona de oferta, como podemos ver acá. Tenemos una nueva tendencia bajista hasta que llegamos a una zona, la cual es la zona de acumulación o fase de acumulación, o también llamada zona de demanda. Entonces contamos con esas 4 fases y vamos a estar viendo qué es lo que está haciendo el Bitcoin recientemente para poder analizar y ver lo que pasa. Entonces bien, pudimos ver un poco de teoría con lo que es estructura de las velas, la forma en la cual termina, la forma en la cual inicia, y también recordarles que cada una de estas velas que vamos teniendo dentro de las gráficas, cada una de estas nos indica, dependiendo en función a la temporalidad en la cual nos encontramos. En este caso estamos en una temporalidad diaria. Cada una de estas velas representa el movimiento que se realizó durante ese día. Entonces estamos teniendo un movimiento alcista recientemente en Bitcoin y vamos a analizar qué es también lo que podría llegar a pasar. Y bueno, estamos teniendo movimientos fuertes últimamente y estamos teniendo una gran volatilidad. También estuvimos viendo en teoría que cuando empieza a moverse empezamos a tener una gran volatilidad, como teníamos en esta parte cuando teníamos un movimiento bajista. Cuando llegamos a tener baja volatilidad, estamos teniendo una acción poco volátil, como la zona de acá donde se encontraba el precio aproximadamente como 2-3 semanas, y luego recién empieza a moverse. Acá también nos encontrábamos en esa etapa, teníamos como 2 semanas que el precio se quedaba por ahí, después empezó a subir, después empezó a bajar un poco más rápido, aumenta la volatilidad. Después vamos con el concepto más importante que probablemente van a ver en este video, y lo que representa la tendencia bajista. La tendencia bajista, bien sabemos que en una tendencia bajista operamos a la baja, en una tendencia bajista empezamos a comprar. Pero ¿cómo identificamos esas tendencias? ¿Cómo podemos saber cuando nos encontramos en una tendencia bajista o en una tendencia bajista? Entonces voy a utilizar esta herramienta donde acá les voy a explicar, y nos vamos a apoyar con 2 EMAs que las considero muy importantes. Estas EMAs son estas líneas que vemos, que se encuentran siguiendo al precio que va teniendo Bitcoin. Entonces, ¿cómo vamos a configurar estas EMAs inicialmente? Yo las tengo configuradas acá, y esta EMA de 10 periodos es una EMA exponencial, que no es nada más que un indicador que acumula los precios que tiene Bitcoin y representa esos precios mediante esta gráfica. Es un promedio, se puede decir, de forma exponencial. Entonces, para poder configurarlo tenemos que estar dentro de nuestra plataforma de TradingView y tenemos que añadir este indicador. Acá tenemos varias opciones, como podemos ver, y acá tenemos que entrar a la parte de plantilla de indicadores, y acá vamos a encontrar lo que son las EMAs. Entonces acá podemos añadir plantillas predeterminadas, y estas son plantillas que ya están creadas por varias personas. Nosotros podemos crear nuestra propia plantilla y podemos empezar a utilizarla. Yo solamente estoy ocupando estas 2 EMAs como indicadores para poder así analizar. Vamos a venirnos a indicadores y estrategias, y acá vamos a tener una gran ventana, y en esta gran ventana tenemos que buscar esta opción: media móvil exponencial. Entonces yo, como vieron, la tengo agregada. Esto tenemos que buscarlo tal como está, con tilde, y acá van a encontrar esta opción. Entonces van a seleccionar esta opción de acá para poder agregar la EMA. Y bueno, solamente podemos contar con 3 indicadores, y cuando agreguen acá van a tener esa EMA y tienen que venirse acá para poder configurarla. Vamos a tener más,
Acá en la ruedita tenemos opciones de configuración y a esto le pueden cambiar el color y también el periodo. Acá es donde esto tienen que configurarlo y cambiarlo a un periodo, a una longitud, en este caso de 10 periodos. Esto tiene que estar en cierre, tiene que estar tal como lo tenemos acá, y mejor si tienen el mismo color para que no nos podamos perder. Y para la otra EMA igualmente van a agregar en la parte de indicadores y estrategias y van a agregar esta otra EMA. Puede tener otro periodo en el momento en el cual lo agreguen, y acá tienen que configurarlo para que tenga 55 periodos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tengamos esas EMAs configuradas, esto lo vamos a minimizar y ya vamos a estar con estas EMAs y vamos a poder ver cómo identificar la tendencia que tiene el mercado. Entonces acá vamos a empezar acá, y lo que les quiero indicar que la EMA de menor cantidad de periodos se va a mover más rápido, va a seguir más al precio, mientras que la EMA de menor cantidad de periodos va a seguir al precio pero de una forma más lenta. Entonces lo que nosotros tenemos que identificar son los cruces en una temporalidad diaria. Tenemos un cruce acá, tenemos otro cruce también en la parte de ahí, y también tenemos otro cruce aquí. Entonces, estas dos EMAs las vamos a utilizar para criptomonedas. Para otros mercados como Forex, por ejemplo, yo utilizo y se utiliza mediante uno de los métodos más conocidos, 5 EMAs en total. En este caso solamente tenemos que fijarnos en 5 EMAs para poder ver la tendencia del mercado. Y bueno, voy a explicarles qué es lo que pasa cuando se cruza. Cuando existe un cruce de la EMA de menor cantidad de periodos a la de mayor cantidad de periodos, estamos teniendo un cambio de tendencia. En este caso, si nos encontrábamos en una tendencia alcista en todo esto de acá, en lo siguiente, cuando vayamos a tener el siguiente cruce, es decir, en la parte de acá hasta ahí, estamos entrando en una tendencia bajista. Y cuando entramos en una tendencia bajista, lo que nosotros tenemos que intentar hacer es operar a la baja, o en caso de que estemos en una cuenta spot, evitar comprar en esos momentos, ¿de acuerdo? Entonces, en una tendencia diaria vamos a poder identificarlo de esta manera. Cuando tenemos un cruce de la EMA que está rompiendo la EMA de menor cantidad de periodos, la EMA de 10 periodos, a la EMA de mayor cantidad de periodos, estamos encontrándonos con un cruce para poder tener una tendencia alcista. Entonces, desde acá nos encontramos teniendo una tendencia alcista y el precio empieza a subir. Entonces tenemos una subida hasta ahí, y cada vez que nosotros vayamos a encontrarnos con estas zonas donde el precio, el valor del Bitcoin se encuentra cerca a la tendencia, a la línea de la tendencia alcista con una menor cantidad de periodos, es decir, nuestra EMA de color celeste, vamos a encontrarnos con posibles compras. Como tenemos acá, tenemos una compra, acá tenemos otra compra, y vamos comprando a menos que exista un cambio de cruce de las EMAs. Entonces, esta es una zona crítica que estuvo pasando hace algunos meses, por el mes de julio, donde podría haber existido un cambio de tendencia como lo teníamos ahí. Mientras no exista ese cruce entre las dos EMAs, la tendencia sigue siendo alcista, y como siguió siendo alcista, nos encontrábamos subiendo hasta este precio por los $12,000. Y bueno, después, ¿qué pasa acá? Nos encontramos en una zona de acumulación, y lo que viene después es que vaya a bajar. Entonces, precisamente eso, cuando nos manifiesta que existe un cambio de tendencia, tenemos un cruce entre las EMAs, entre la EMA de menor cantidad de periodos y la de mayor cantidad de periodos. Entonces nos encontramos en esta fase en una tendencia alcista hasta que exista nuevamente un cruce de EMAs que se produjo por esta parte. ¿Ya? Entonces, de la misma manera, analizamos esta pequeña porción en la cual estuvimos en una tendencia bajista. Cuando estamos en una tendencia bajista, nosotros buscamos operar en ventas, a menos que exista un nuevo cruce de las EMAs
y entramos en una nueva tendencia alcista como lo vimos recientemente en las últimas semanas. Entonces, por las EMAs podemos ver que nos encontramos en una nueva tendencia alcista. ¿Esto cuándo se va a invalidar? Cuando exista un nuevo cruce de EMAs donde vamos a poder ver la tendencia bajista. Entonces, esto muy importante que empecemos a manejarlo para saber en qué etapa del mercado nos encontramos, si nos encontramos en una etapa bajista o en una etapa alcista, ¿de acuerdo? Ahora, esto en cuanto a lo que son las tendencias bajistas, alcistas. Ahora también tenemos que identificar lo que son soporte o resistencia, que no me gusta tanto llamarlo con esos términos, es un poco antiguo. Lo que nosotros tenemos que tratar de identificar es la zona de compradores y también la zona de vendedores. Entonces, la zona de compradores podemos identificarlos en las velas o las zonas en las cuales nosotros podemos identificar que muchas personas estuvieron vendiendo. Acerca de las velas, las estructuras de cada vela que va teniendo, cuando vemos que tenemos muchas mechas en muchas velas, como por ejemplo esta de acá, tenemos mucha mecha bajista, tenemos mucha mecha bajista, indican de que son exchanges, son personas con bastante cantidad de dinero que estuvieron manipulando y liquidando tanto a compradores como a vendedores en esas zonas respectivamente. En esta zona tenemos muchas mechas hacia abajo, como pueden ver, significa que estuvieron liquidando bastante a muchos compradores, y lo que realiza el precio cuando tenemos muchas mechas es ir al lado contrario. Entonces empezó a subir por esa zona hasta llegar acá, ¿de acuerdo? Cuando tenemos velas de gran volumen como estas de acá, significa que los mercados empezaron a vender de gran manera. O cuando tenemos mechas, velas de gran tamaño como esta de acá, la del 27 de julio, significa que los mercados están ayudando a que el precio empiece a subir. Esa misma vela tenemos en la parte de acá que está ayudando a que el valor del Bitcoin suba, e incluso ya hizo nuevos altos, ¿no? Nuevos precios altos que lo tuvimos marcado anteriormente como el nuevo máximo de este año, que era los $12,480. Vamos a retroceder un poco para ver cuánto era el máximo que teníamos este año. Este año nos encontrábamos empezando en el mercado por el valor de los $8,000 aproximadamente. Entonces subió bastante. Es una buena noticia de que estemos teniendo nuevos máximos. En lo personal, a lo que puedo ver, el Bitcoin puede llegar a alcanzar valores por los $15,000 o $14,000, a lo que yo me encuentro esperando, ya que nos encontramos en una tendencia alcista, como pudimos ver con el cruce de EMAs. Posiblemente yo encuentro que vayamos a tener una corrección por esta zona de los 14,000, 15,000, donde el precio puede empezar a corregir y tal vez encontrar una tendencia bajista. Son posibilidades que nosotros podemos manejar dependiendo a la forma en la cual nosotros vayamos a ver cómo se encuentra el mercado y también los cruces de EMAs. Entonces, esta gran herramienta de los cruces de EMAs nosotros ya podemos manejarla y también podemos operarla e irlas probando en cada temporalidad. En temporalidades de 4 horas, de 1 hora hasta en 15 minutos, estas EMAs también son efectivas. Entonces, en 4 horas, por ejemplo, cuando se producía el cambio de EMA, el cambio de tendencia, precisamente también por esta zona que estuvimos viendo en una temporalidad diaria. Entonces, cada vez que el precio retrocedía y se acercaba a esta zona donde tenemos la EMA de menor cantidad de periodos, nos encontrábamos en una tendencia alcista. Entonces, esta era una buena zona para poder volver a comprar y precisamente está teniendo su efecto. ¿De acuerdo?
Entonces va subiendo el precio y podemos manejar estas EMAs. También podemos manejarlas en 1 hora y también hasta en 15 minutos. Ahora, otro concepto, aparte de las zonas de oferta, zonas de demanda, zonas de compradores, zonas de vendedores, que podíamos encontrar, se encuentran otros conceptos como lo que son que las resistencias se llegan a convertir en soportes o soportes se vienen a convertir en resistencias. Como por ejemplo acá, ¿ya? ¿Qué es esto que tenemos? Lo voy a cerrar esto. Esto también lo voy a eliminar para que podamos verlo de mejor manera. ¿Ya? Acá nos encontrábamos teniendo una resistencia, ¿no? En esta zona nos encontrábamos con una resistencia donde el precio empezaba a retroceder cada vez que llegaba a esa zona. Se aproximaba acá cerca a los 10.900, empezaba a retroceder. Y estas zonas, en este caso, este soporte, esta resistencia después terminó siendo rota. Y cuando terminó siendo rota, después terminó siendo un soporte, bajando hasta el precio de los $11.250 del precio del Bitcoin aproximadamente. Y después nos termina funcionando como soporte. ¿Ya? Entonces, las resistencias y soportes también podemos manejarlas de esta forma, y esto se basa en confirmaciones que nosotros podemos tener para nuestra operativa, como por ejemplo, acá ya estamos en una tendencia alcista, acá estamos manejando nuestra EMA, y a lo que les indicaba, cada vez que toque nuestras EMAs son oportunidades para que nosotros podamos comprar. Entonces, en esa zona tenemos tendencia alcista, tenemos que está tocando nuestra EMA para poder realizar más compras. También estamos teniendo una resistencia que se está convirtiendo en soporte. Entonces son 3 confirmaciones que nosotros podemos manejar para poder operar y tener más seguridad de que este precio iba a subir. ¿De acuerdo? Entonces, estos conceptos muy importantes, manéjenlo ya como una computadora. Nosotros nos podemos programar bien, tenemos sentimientos, tenemos emociones por las cuales nosotros podemos entrar o perder o ganar en el mercado. Podemos entrar en euforia, como también podemos entrar en una depresión. Pero nosotros ya antes de que pasen las cosas tenemos que programarnos como si fuéramos una computadora. Cuando nos programamos en una computadora, ¿qué es lo que pasa? Nos manejamos por condiciones, como por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer si el precio realiza un cambio de tendencia como lo teníamos en 4 horas en la parte de acá, y también en una tendencia diaria? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entramos en conocimiento de que estamos en una tendencia alcista y de que podemos empezar a operar, empezar a comprar Bitcoin de esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si es que el valor del Bitcoin, por ejemplo, se habría encontrado por esta zona y lo habría roto y ya estaría bajando y el precio del Bitcoin se encontraría aproximadamente por acá, yo ya me manejo como condiciones de que si es que llegara a pasar eso, yo ya no compro Bitcoin, yo espero a lo que pueda suceder, si es que existe un cruce de las EMAs, si es que nos encontramos con nuevas condiciones, con lo que pueda pasar en el mercado. Entonces tiene que manejarse de que si es que pasa esto o si es que no llega a pasar esto. Si es que pasa esto, tengo que ejecutar tal acción. Si es que no llega a pasar eso, tengo que esperar o tengo que ejecutar otra acción, como por ejemplo sería cerrar pérdidas o tal vez cerrar ganancias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar ya a manejar esto, lo que es las EMAs de tendencia. Y otro concepto que también estuvimos viendo, lo que son las líneas de tendencia bajista, las líneas de tendencia bajista. También lo que son los canales alcistas y bajistas, ¿no? Entonces vamos a retroceder un poco
Y como pueden ver acá, yo tengo marcada esta línea de tendencia alcista. Esta la que la estoy moviendo un poco. La tengo marcada ahí porque es una línea en la cual va rebotando el precio. Entonces, ¿qué es lo que también puede llegar a pasar? Que el Bitcoin puede tener acá una acumulación, luego puede retroceder y encontrarse tal vez en esta zona. Y en esa zona es donde yo puedo analizar si es que puedo realizar una compra o tal vez en caso de que la rompa, porque también existen lo que son las rupturas, puedo utilizar esta ruptura a mi favor y empezar a operar a lo que son las ventas, ¿no? Entonces tenemos que manejar ambas condiciones. En caso de que llegue ahí, puede darse una compra, pero siempre tenemos que tener ajustado un stop loss en caso de que no vaya a suceder las cosas que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Lo que son líneas de tendencia bajista, podemos verlo acá. Lo voy a cambiar a una temporalidad diaria. Y esta línea de tendencia muchas personas están manejando desde que el precio del Bitcoin llegó hasta el valor de los 20.000, cerca de los $20.000. Terminó bajando, subiendo hasta la parte de acá, bajando, subiendo. Y finalmente tuvimos una ruptura el anterior mes, ¿no? El mes de julio, donde terminó rompiendo y nos encontrábamos en una etapa en la cual podría empezar a subir. Esta línea de tendencia bajista la terminó rompiendo y lo que puedo estar esperando es que tal vez pueda llegar a los 14.000 o 15.000 dólares, pueda bajar hasta esta zona, puede apoyarse ahí y después puede empezar a subir mucho más el valor del Bitcoin, ¿de acuerdo? Algo que estaba esperando recientemente es que el valor del Bitcoin era una posibilidad también, pueda bajar hasta la zona de los 9.000 dólares para después encontrar una zona de compras y empezar a comprar y esperar que suba el valor del Bitcoin. Son posibilidades que siempre se pueden manejar en cualquier temporalidad en la cual nos encontremos. Ahora, respecto a lo que son los canales, muchas veces vamos a encontrar el Bitcoin que se encuentra con estas figuras que son canales, patrones alcistas, patrones de velas bajistas. Eso lo vamos a estar viendo más a detalle en las próximas clases y van a poder identificar ustedes lo que son estos patrones, ¿no? Por ejemplo, acá yo ya estoy teniendo una línea de tendencia alcista. Si es que llega a subir el valor del Bitcoin, esto lo voy a borrar de momento, podemos empezar a manejar estos canales de tendencia alcistas y bajistas. En este caso, esto lo puedo copiar con control C, control V o apretando control sin dejar de presionar. Seleccionando la línea de tendencia, automáticamente esto se va a copiar y lo podemos llevar hasta este espacio, ¿no? Entonces, una proyección también de que me puede ayudar con esto es de que el valor del Bitcoin puede llegar a tocar la línea de tendencia del canal alcista y acá sí podemos tener una corrección, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento yo puedo pensar, en caso de que haya comprado Bitcoin, pensar en vender a ese valor, ¿de acuerdo? Entonces eso es el manejo de los conceptos de los canales alcistas, bajistas, cuando existe las rupturas de tendencias bajistas o alcistas y también de estas líneas de tendencia. Algo muy efectivo que yo manejo es lo que son las rupturas de las líneas de tendencia. Muchas personas pueden utilizar las líneas de tendencia para poder comprar o vender. Yo lo que estoy manejando bastante, y esto funciona incluso bastante en otros mercados, es la ruptura de las tendencias. Por ejemplo, vamos en una temporalidad de 1 hora. Acá tracé esta línea de tendencia bajista en 1 hora. Y también tenía trazada esta línea de tendencia alcista. Voy a borrar esto para que se pueda ver un poco más claro. Esto lo voy a borrar, esto lo voy a borrar. Esta línea también lo voy a borrar de momento. Entonces tengo estas dos líneas. Miren, esta superior, línea de tendencia
bajista, y esta inferior, línea de tendencia alcista. ¿Ya? Y lo que mucho funciona bastante bien es cuando existen estas rupturas. Esta ruptura, por ejemplo, nos encontramos acá. ¿Qué es lo que pasó acá? Terminó rompiendo esta línea de tendencia bajista. Cuando existe esta ruptura, podríamos operar para poder comprar Bitcoin. Podríamos comprar a un valor esta vela. Tenemos que tener velas de gran volumen para que nos puedan confirmar de que esto posiblemente vaya a subir mucho más. Teníamos un precio de los 11.600, que era el precio en el cual había terminado esta vela de una hora. Y acá podíamos empezar a comprar Bitcoin, porque no solamente por tener esta ruptura, como por ejemplo aquí terminó rompiéndolo, pero terminó regresando. Entonces, una buena confirmación, también podemos utilizar estas velas de gran volumen, ¿de acuerdo? Entonces, con esas velas de gran volumen termina confirmando de que esta es una ruptura de tendencia bajista para una tendencia alcista. Entonces acá nos ponemos a comprar y empezamos a ver hasta qué valor puede llegar a tener el Bitcoin. Actualmente se encuentra en los 11.600 dólares en ese momento. Y donde yo puedo pensar en comprar en caso de que me haya perdido todo esto, puede ser cuando esta EMA, voy a buscar otra herramienta para poder graficar. Vamos a buscar el lápiz. Ya, esta es mi EMA celeste. ¿Qué es lo que puede pasar? Que esta EMA de color celeste venga más o menos así, mientras el precio del Bitcoin puede querer retroceder. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se puede encontrar ahí, y esa puede ser una zona en la que recién yo puedo pensar en comprar. No puedo comprar al precio en el cual se encuentra actualmente, por los 12.677 dólares. Puedo esperar esta confirmación. Si es que ahí también tenemos otras figuras que se vayan a formar, como por ejemplo las líneas de tendencia, puede pasar esto también. Luego de que el precio empiece a bajar y se empiece a entrar en esa línea de tendencia bajista, y también en una posible línea de tendencia alcista, puede quedarse ahí encerrado. Entonces, cuando exista una nueva ruptura con una buena vela, la cual les estuve indicando en la parte de acá, existe esta ruptura, acá podemos empezar a pensar en una nueva compra para que pueda subir el precio del Bitcoin. Esto es muy relativo en cuanto a la tendencia, a la temporalidad en la cual nos encontremos viendo el precio, ¿de acuerdo? Y bueno, estos conceptos espero que los manejen, principalmente lo que son la línea de tendencia, la tendencia alcista, la tendencia bajista, también manejarlo en una tendencia, en una temporalidad diaria, ¿no? De momento estamos teniendo una gran vela alcista que no hemos tenido, quiero que también seamos muy observativos, no hemos tenido desde que el Bitcoin rompió esto, el 27 de julio, tuvo esta gran vela y después empezó a subir en los siguientes días desde un valor de los 10.800 hasta los 12.000 dólares. Pienso que probablemente vaya a pasar lo mismo, pero no vaya a ser de golpe, no vaya a pasar esto mañana o tal vez en algunos días. Termine tal vez acumulando, como les indicaba, por esta zona y después puede tal vez subir recién. ¿De acuerdo? Entonces, el pasado de las velas que podemos ver está para que nosotros observemos, para ver qué es lo que pasó antes, qué líneas de tendencia, en qué momento las EMAs terminaron haciendo cruces y terminaron subiendo, o también terminaron bajando, o tal vez como esta etapa de acá, terminaron acumulando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es toda la información que les quiero compartir y nos vemos hasta luego.